una teoría más que tiene que ver con la historia clínica renal, la primera parte, es decir, la parte anamnésica, ¿no? Porque la segunda parte, examen físico, la ven con la doctora González en la siguiente clase. Ok, entonces, la historia clínica renal, en realidad, la historia clínica es una sola. La historia clínica renal, lo que estudié, la parte renal, la semiología es fundamental, porque nosotros tomamos datos. Estos datos los convertimos en signos y síntomas, básicamente en síntomas, para poder trabajar semiológico. Y a través de esto encontrar síndromes, y a través de esto encontrar diagnósticos presuntivos, exámenes auxiliares, diagnósticos definitivos, pronóstico, y recién establecer un plan terapéutico que será en la parte de medicina, ¿no? Entonces, esta secuencia es importante y se dice que el que mejor toma datos es el que tiene más herramientas para tener un mejor diagnóstico. Entonces, desde ese punto de vista, según Argente y Seidel, ¿por qué viene un paciente de motivo de consulta? Entonces, un paciente viene por edema, por dolor lumbar, por alguna vez de un cólico renoureteral o, en su momento, por algún trastorno en la micción, por alteraciones del volumen urinario, por alteraciones en las características de la orina, o algunas veces no viene porque, en teoría, va a hacerse un despistaje o porque tiene familiares que tienen problemas renales y ellos están interesados en saber si también tienen algún problema renal. Entonces, existen dos formas de llegar al nefrólogo. La derivada por algún colega, ya sea un médico internista, un cardiólogo, un gastroenterólogo, un médico general, que vio al paciente con alguna patología que debe investigarse por la parte renal. Entonces, ese es un paciente que te viene transferido o referido por un colega ante la sospecha de alguna patología renal. Y el otro es porque el paciente llega de manera voluntaria sospechando que tiene un problema renal. Eh, Cuando un paciente viene por edema, generalmente no viene el paciente con edema a que lo ve el nefrólogo. Normalmente acude a medicina general y es el médico general quien hace el diagnóstico diferencial de edema. El edema puede ser cardíaco, puede ser renal, puede ser hepático, nutricional, vascular, hormonal, etcétera. Entonces él es el que empieza a discriminar inicialmente. Y cuando tiene la sospecha de que el edema es de tipo renal, pues es enviado obviamente al nefrólogo. Cuando hay sospecha de que el edema es de tipo cardíaco, obviamente va a cardiología, etcétera. Entonces, cuando yo sospecho de edema renal, sabemos que el riñón es el órgano que se encarga de regular la filtración glomerular y que los mecanismos que tiene para hacer el tema de la depuración o la limpieza de sustancias tóxicas, lo elimina a través de la orina. Y entonces, si yo no elimino una cantidad suficiente de este volumen urinario, probablemente yo haga edema o hinchazón, pero del punto de vista renal, es decir, que tengo riñón insuficiente de lograr reabsorber estas sustancias y fundamentalmente el agua. La otra posibilidad es que el edema tiene varios componentes, se debe a presiones oncóticas y a presiones hidrostáticas, y cuando uno tiene una proteinúria importante, pierde la presión oncótica, aumenta la hidrostática y por lo tanto el líquido es, por las fuerzas hidrofóbicas van hacia el líquido intersticial, o sea, el tejido celular subcutáneo. Entonces, un paciente con edema y proteinuria
porque está perdiendo proteínas, por lo tanto está disminuyendo su presión osmótica, mi alta sospecha es que fuera un edema de tipo renal. Y ahí es cuando veo al nefrólogo. O sea, no todos los edemas van al nefrólogo. Es el edema de sospecha de origen renal. Es un paciente con cirrosis, con hepatopatía, alcohólico y hace edema y hace ascitis. Eso es un edema de tipo hepático. Entonces va al gastroenterólogo, no va al nefrólogo. ¿Okay? Entonces, este edema viene a partir de un acompañamiento con proteinuria. Entonces, el síndrome nefrótico o el síndrome nefrítico, que son dos síndromes cuyos componentes tienen edema, están aquí de cajón para descartar esta patología. En mi anamnesis, ahí sale, en las funciones biológicas, yo estoy obligado, en donde dice orina, a ver el volumen, las características, la frecuencia, y ahí va a decir probablemente orina espumosa, hace 6 semanas, 4 a 6 veces al día, 2 veces en la noche, etc. Constante, frecuente. Y lo característico que puede tener es orina espumosa. Y para nosotros en nefrología el sinónimo de orina espumosa es proteinuria. Más que el sinónimo indica a buscar proteinuria, ¿correcto? Entonces el edema de origen renal es una causa importante, que ocupa más o menos un 25 a 28% de la consulta nefrológica, ¿no? En el cual este paciente viene generalmente en el 90% referido de un médico general o de un médico especialista. Luego tenemos al dolor lumbar. Este dolor lumbar es el que nos llena los consultorios, porque es un dolor lumbar inespecífico en el cual el 90% del paciente viene por su cuenta. Porque dice, me duelen los riñones. Bueno, y los riñones están en la zona retroperitoneal correspondiente a la zona lumbar. Y busca en internet y dice, ¿qué médico ve los riñones? Y le sale nefrólogo. Y entonces el dolor lumbar no necesariamente tiene que ver con el riñón. Por principio se dice que los riñones no duelen, que solamente hay pocas patologías como la distensión de la cápsula, que se producen en un cáncer renal, en una pielonefritis, en una litiasis enclavada en la pelvis, que son básicamente las únicas formas que a uno puede dolerle en la parte realmente renal. Lo demás es un dolor referido, ¿no?, a la zona renal. Si yo tengo un cálculo enclavado en el uréter, no es que me duele el riñón, me duele el uréter, pero yo no voy a poder diferenciar por la nocicepción hasta qué punto es el uréter y hasta qué punto empieza el riñón, sino que toda esa zona es irradiada, inflamatoria, y es lo que me va a permitir, como paciente, decir, me duele el riñón. Paciente que ha hecho algún esfuerzo físico, como se dice, ha tenido un tirón lumbar o una ciatalgia, va a tener dolor lumbar, pero no es que le duelan los riñones, ¿sí? Y bueno, ahí viene la anamnesis, ¿no? El riñón, cuando duele, duele. Mañana, tarde, noche, no te deja dormir, domingos, feriados. O sea, no es que, yo voy a descansar y me pasó. ¿Eso qué es? Eso es muscular, aponeurótico, tendinoso. Porque si hay un tirón o algo, esto lo que hace es tratar de aliviarlo y mejorarlo. Pero empieza la actividad y empieza al final el dolor. Eso no funciona así con el dolor de tipo renal. Y entonces lo otro tenemos que hay también el trastorno de la micción. Aquí podemos nosotros tener algunas características, probablemente como la poliuria, perdón, la polaquiuria, la enuresis, el esfuerzo miccional, ¿no? El pujo miccional, ¿no? Entonces hay que pujar para orinar, hay que esforzarse para orinar, el tenesmo vesical, es decir, que cuando micciono, al final todavía me queda la sensación de que debería orinar más, sin embargo yo ya terminé de orinar, pero tengo la sensación, ¿no? La polaquiuria, que son volúmenes pequeños en tiempos cortos,
y que básicamente están producidos por un tema de irritación vesical, uretral, ¿no? Y que se va a producir en el 90% de los casos en las infecciones urinarias, en las litiasis cuando están cercanas al uréter, en patologías de vejiga, en patologías de hiperplasia benigna prostática, etc. Y alteraciones de volumen, tenemos anuria, oliguria y poliuria, ¿no? Todos es conocido que la poliuria es más de 3 litros, la anuria menor de 100 mililitros y la oliguanuria menor de medio litro o menor de 100 mililitros, ¿no? Y algunos vienen por alteración del ritmo diurético, es decir, en las noches se pueden levantar más de 3 veces y eso se convierte en una nicturia, ¿sí? Inclusive pueden hasta el volumen tener más de noche que de día, ¿no? En este grupo de pacientes. Es el grupo de pacientes de la insuficiencia renal crónica, el grupo de las hiperplasias prostáticas benignas, ¿no? Pero ya nos indica que debemos buscar en ellos esa característica importante. Tenemos que notematuria. Doctor, disculpe, su audio se le está yendo por ratos. Puede biológicas, cuando dice orina, diuresis aproximadamente 1 litro, de frecuencia 2 a 3 veces al día, una vez en la como hematuria u otro tipo de coloración, ¿no? Algunos comen beterraga y tienen un color medio rojizo, algunos tienen una zanahoria y están con algunos colores de ese momento. Ok, eso es importante para ir considerando. Y dentro de la anamnesis, cuando uno empieza también a tener esto, es importante porque tenemos que tener algunos datos en la afiliación que nos va a servir para ver alguna patología de tipo renal, básicamente. Entonces, dentro de nuestra afiliación, nosotros tenemos edad, sexo, ¿no? Y sabemos que las enfermedades renales son prevalentes en ambos sexos. Solamente hay algunas patologías como el lupus eritematoso sistémico, como ustedes ya conocen, donde la relación es 9-1, con probabilidad de 9 para la mujer y de 1 para el varón. Todas las otras patologías, infección urinaria, litiasis, glomerulopatías, inclusive cánceres, son más predominantes en el varón, generalmente 2 a 3 veces el varón sobre la mujer, ¿no? Las edades son importantes, los grupos etarios, se dice que menor de 18 años hay más probabilidad de tener glomerulonefritis, infecciones urinarias y muy improbable infecciones, ¿no? Pero ahí está, como esos diagnósticos, mientras que entre 18 y 50 años están las infecciones, las litiasis, las glomerulopatías, ¿no? Las infecciosas, eh, y más de 50 años, pues va introduciéndose las uropatías obstructivas, tipo de hiperplasia benigna prostática si es varón, cánceres, glomerulopatías, litiasis, infecciones, ¿no? Entonces tienen una predominancia. Dentro de la ocupación, aquellos que están expuestos a mercurio, a plomo, ¿no? Se dice que pueden causar ciertos problemas de nefritis intersticial, insuficiencia renal, ¿no? Que tiene este grupo de pacientes. Respecto a los lugares de residencia o viajes, no se ha determinado algo muy específico en el cual de tal región ya te valoras ese riñón, excepto que en Centroamérica hay una patología importante que tiene que ver con el tema de la deshidratación, con el tema de deshidratación. Son pacientes que están expuestos casi a golpes de calor constantemente. En estas áreas de Centroamérica donde son calurosos, hay poca hidratación y productos intersticiales, ¿no? Y que nos llevan finalmente a unas fallas renales. O sea, son pacientes que tienen alteración del riñón
es decir, ha aumentado la urea, la creatinina, la microalbuminuria, pero que no son diabéticos, que no son hipertensos, ¿no? Que son la mayor causa de esta enfermedad. No tienen litiasis, no tienen infecciones a repetición, no tienen poliquistosis, no tienen historia familiar hereditaria. Y entonces se vio que esta patología se ha reportado en los últimos 10 años, ¿no? Ya está catalogada como una patología mesoamericana, ¿no? Que es una enfermedad propia de estos lugares del trópico de Centroamérica. No se ha reportado que los viajes a un determinado lugar puedan tener al final falla renal, ¿no? Pero sí hay enfermedades importantes, sobre todo en los antecedentes, como la diabetes, la hipertensión, la enfermedad renal poliquística, ¿no? La enfermedad de Fabry, gota inclusive, y el síndrome de Alport o enfermedad de Alport, ¿no? Estas son hereditarias importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta dentro de nuestras anamnesis. Y entonces, básicamente nuestra anamnesis tiene que ver mucho con esto y es la primera parte que nosotros tocamos y nuestra segunda parte lo hace ya la doctora González, que es el examen físico, o sea, la historia clínica, examen físico. Y dentro de esta historia clínica, examen físico, pues ustedes tienen igual inspección, palpación, percusión. O sea, no tienen mayor problemas por ahí y simplemente esperar el tema que puedan compartir con la doctora. Vamos a compartir un pequeño video, un segundito para poder catalogarlo. Ahora vamos a jugar un poquito con nuestros antecedentes, un segundito para poder compartirlo. Unos minutos porque es largo. Le he dejado el enlace en el chat. Ahí está el enlace para que después ustedes puedan repasarlo. Y por ahora ahí lo vamos a compartir unos minutos. He puesto 5 amicasinas. Me fui a la farmacia y me pusieron 5 amicasinas. Ahí está el diagnóstico. La paciente tiene una insuficiencia renal aguda por nefrotóxico. Se acabó la evaluación clínica. Ya está el diagnóstico. ¿Se dan cuenta? Importante el antecedente. Paciente viene a la emergencia, doctor, estoy orinando sangre, hematuria. Doctor, estaba jugando pelota, me metieron un cable y me he caído sentado. Un trauma renal. Ya está el diagnóstico. Antecedente. Clave en el diagnóstico. Doctor, vengo porque se me hincha la cara, la boca, la barriga, todo el cuerpo. Soy diabético. Ya está el diagnóstico. Una nefropatía diabética. ¿Se dan cuenta? Cuán importante es ver los antecedentes. Tiene gota, tiene diabetes, tiene riñón poliquístico, tiene infecciones de hueso, de amígdala, sepsis, tiene lupus que daña el riñón. O sea, busquen por favor los antecedentes. Los antecedentes enriquecen las patologías renales. No se olviden. Para la muestra, un botón, 3 de la mañana, estaba durmiendo, estaba de guardia, pero estaba en posguardia. No REM, me timbran. Doctora Vilés, le llaman de ginecología. ¿Qué pasa en ginecología? Se equivocaron, el anexo de gineco es 504. Ya, pensé que estaba viendo al ginecólogo. No, doctor, lo necesitamos urgente. ¿Qué pasa? Paciente no orina, doctor, no orina. ¿Qué ha pasado? ¿Lo operaron? Sí. Muy bien, despierten al ginecólogo. Se ha volado el uréter. Doctor, no se logra escuchar el video. Es poco probable que se equivoque en los diagnósticos. Pero el que no hace semiología y que busca el facilismo, ¿qué quiere decir el facilismo? Pídele una creatinina, pídele una
anuria, una ecografía enfando. Viene un niñito, era yo interno de pediatría, hace muchos años, con mucha nostalgia. Era interno de pediatría, viene un niñito así, doctor, le traigo a mi hijito. ¿Por qué? Porque su papá está preocupado, no se preocupe, y no es chinito. Lo está el niño. Ni ¿se dan cuenta cuán importante es saber los grupos etarios? Si tiene inmovilización. Esto me hace recordar a un pacientito que vino de La Oroya, que tenía problemas urinarios, intoxicación por plomo, mercurio, hemólisis, abortos sépticos, la gestación, la cesárea que le comenté, la histerectomía, que el paciente no orinaba, preeclampsia, eclampsia. ¿Se dan cuenta cuán importante es recabar información? Y en varones, clave, pues llega un paciente a la emergencia, traído por la hija. ¿Por qué lo trae su papá? Doctor, mi papá no orina. Tiene un dolor debajo del ombligo intenso, por favor, haga algo. Ya está el diagnóstico. Varón, 70 años, no orina, tiene un bulto debajo del ombligo. Tiene una hipertrofia prostática que se ha obstruido, está produciendo anuria, y ese bulto es el globo vesical. Anamnesis. El que interpreta hace diagnóstico. O que venga el paciente a la consulta, doctor, vengo porque mi chorro urinario era así, ahora no. Disminución del chorro miccional, chorro cortado. Los pacientes que orinan en forma intermitente. Y hay dos términos que ustedes deben conocer: la estranguluria y la excitación. No se equivoquen, excitación con H y S, excitación, no con X. La estranguluria y la excitación son síntomas prostáticos, igual que la nicturia, igual que la disminución del chorro. Otros antecedentes: sufro de infecciones urinarias, me arde cuando orino, disuria, orino a cada rato, poloacuria. Voy al baño, quiero orinar o miccionar y no orino, tenesmo, ¿no? Antecedentes de sordera en la familia. ¿Qué tiene que ver la sordera con el riñón? Alpor, síndrome de Alpor, sordera, nefritis, retardo mental, Alpor. Enfermedad hepática, también daña el riñón, cirugías previas, neoplasias, radioterapias, también alteran la función renal. Valorar el tiempo de enfermedad. ¿Desde cuándo está enfermo? Doctor, hace 6 meses que se me hinchan los pies, no me entra el zapato. Hace 5 meses que orino espumoso. Y ahora vengo porque estoy como chinito, miren, no puedo abrir el ojo. Anasarca. Eso es una insuficiencia renal crónica. Pero aquel paciente que diga, doctor, hace 24 horas que no orino y ahora tengo náuseas y vómitos, eso es una insuficiencia renal aguda por uremia. ¿Se dan cuenta? El tiempo te hace el diagnóstico. No se olviden. Preguntar si tiene edema y uremia son síntomas y signos cardinales. En semiología renal tienen que conocer de síndrome de hematoso, que ya hemos hecho la fisiopatología, y tienen que conocer de síndrome urémico. El edema renal es un edema con características bien zanjadas, bien establecidas. Es un edema generalizado. Es un edema que afecta párpados. Es un edema que aparece durante el día. Es un edema que deja Godet y fovea positiva, 3 cruces. También le llaman edema en mantequilla. Una serie de características. Y es un edema pálido. Acuérdese que el riñón produce eritropoyetina. Acuérdese que el riñón regula el equilibrio hídrico, hidrosalino, ácido básico. Actúa el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Por eso tengo que saber la fisiología renal. A mis alumnos que rotan conmigo en semiología renal, les hago leer 2 días fisiología renal, 1 día fisiopatología renal, para luego hablar full semiología, para entender. ¿Se dan cuenta? 2 cursos importantes que ustedes deben conocer. Y la uremia, el síndrome urémico. El síndrome urémico, ¿cómo es el síndrome urémico? Náuseas, vómitos, confusión, temblor, flapping, ¿no?
Prurito. Doctor, ¿cuál es la fisiopatología del prurito en los pacientes renales? Me acaba de decir de los pacientes ictéricos. ¿Cuál es la fisiopatología del prurito? ¿Qué es lo que pasa? En el paciente renal, sobre todo en el paciente renal crónico, al no haber una buena excreción renal o excreción urinaria, hay retención de sustancias nitrogenadas. Y hay varias sustancias nitrogenadas. Una es la urocortina, la uropontina, una serie de sustancias, y una de ellas es las urémides. Esas urémides se depositan a nivel de la unión dermoepidérmica de la piel. Por eso los pacientes tienen prurito, escozor. Un dato más. Cuando el paciente luego les damos un tratamiento que se llama diálisis, lo único que no desaparece es el prurito. No se olviden, es tan refractario que no desaparece. Entonces ya tienen la fisiopatología del prurito. Doctor, ¿por qué tiene disnea el paciente renal? Ese urémide que se deposita en la piel también se deposita en la zona alveolo-capilar. Por eso los pacientes tienen pulmón urémico, por eso tienen disnea, por eso tienen derrame pleural. Doctor, ¿y por qué tiene fatiga y porexia el paciente renal? Porque les dije que la eritropoyetina no se produce en el paciente renal. Al no producirse, produce anemia. La anemia produce cansancio, fatiga, sueño y porexia. Síntoma característico. Por eso ustedes cuando vean a un paciente renal, lo ven pálido como un papel. Pero con el tiempo, el paciente se pigmenta por una sustancia que se llama urocromo. Y eso produce la facie terrosa renal, palidez. Puede haber hipertensión en el paciente renal. ¿Por qué? Porque se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Porque puede haber síndrome nefrítico. Parte de la evaluación del paciente renal es evaluar la orina. La orina, hay que ver la orina. Nosotros tenemos un dispositivo, ya lo han visto sus compañeros que han hecho prácticas, la bolsa de Urogar. Vemos la orina, lo agitamos la orina y vemos las características de la orina. No es para que lo vea la técnica, la licenciada, la nutricionista, no. Esa bolsa es transparente para que lo vea quién, el médico. Y el médico tiene que interpretarlo. Por eso valoramos la orina, es espumosa, no es espumosa, tiene coágulos, tiene polaquiuria, disuria, tiene nicturia, o sea, cada característica, aspecto, dan síntomas irritativos, obstructivos, ejemplo, en pacientes prostáticos. La nicturia, aquel paciente que se levanta para miccionar en las noches, se relaciona a insuficiencia renal. Doctor, estamos el día de la fisiopatología, ¿por qué orina en la noche el paciente renal? Muy fácil. Los sistemas simpáticos y parasimpáticos, ¿se acuerdan de la fisiopatogenia del edema? Se desactivan en la noche, o sea, duermen. Entonces el edema se reabsorbe, aumenta el gasto cardíaco, aumenta el flujo sanguíneo renal, por eso el paciente se levanta en la noche a miccionar. Qué linda la semiología, la fisiopatología. Por eso hay nicturia en el paciente renal. O sea, quiere decir que si yo controlo el edema, el paciente ya no va a tener nicturia. ¿Y cómo controlo el edema, doctor Avilés? Le doy furosemida, le doy diuréticos, elimino el edema. Por eso tengo que saber fisiopatología para saber la terapéutica. El dolor. Y por favor, quítense del estigma. Cuando un paciente viene, doctor, me duele la columna, estoy mal del riñón. Falso. Más falso que un billete de $2, como dicen. ¿Ya? No, eso no es la característica. La única forma que duele el riñón en un paciente renal es cuando tiene cólico renal, o sea, litiasis renal. Pero la insuficiencia renal es silente, no da dolor lumbar. Por favor, ¿ya? Quiero que tengan bien claro ese concepto. Cuando un paciente viene a la consulta y dice, me duele la columna, estoy mal del riñón, falso. Hay que buscar patologías reumatológicas, patologías óseas o musculares. El examen de
clínico semiológico de un paciente renal es completo, viendo las uñitas se pueden romper rápidamente, onicólisis, las uñitas se vuelven pálidas, o puede haber las famosas uñas de Terry, que ya les mostré en los pacientes cirróticos. Incluso puede haber unos surcos en las uñas, surcos transversales, esos se llaman los surcos de Muerque, patognomónico, eso sí es patognomónico, un paciente renal o un paciente con hipoalbuminemia. En un síndrome nefrótico puede haber palidez por la anemia, la eritropoyetina, pero no es la única fisiopatogenia por la cual el paciente renal hace anemia. Como doctor me acaba de decir que la eritropoyetina disminuida o ausente produce anemia en el paciente renal. Sí, es uno de los... En afinar a las Doctor, clases posteriores es... sí, dime. doctor, disculpe, su audio se va por rato, no se logra escuchar bien, se entrecorta. A ver, voy a cambiar de posición. A ver, un ratito, debe ser eso. Ahora vamos a mejorarlo. Ok. Vamos con nuestra segunda. Un ratito. Ahora vamos a compartir la otra clase que es síndrome nefrótico, síndrome nefrítico, como adelantando un poquito para que ustedes ya tengan algunos conocimientos mayores cuando puedan enfrentar a las andan pacientes. Un segundo para que cargue. Un minutito que está demorando. Ahí está. Doctor, disculpe, recién va a proyectar, ¿verdad? Sí, no, está demorando en cargar aquí un poquito. Estoy cargando acá, pero no,
Como que no me responde. Bueno, vamos a ir compartiendo pues algo más mientras cargamos lo otro. El tema que vamos a ver es unas diferencias entre síndrome nefrótico y síndrome nefrítico. Vamos a compartir este pequeño video de introductorio. Puedo llamar. Y voy a presentar esta mini clase de diagnóstico diferencial entre síndrome nefrótico y síndrome nefrítico. ¿Por qué creo que es importante esta clase? Porque si hacemos este diagnóstico diferencial vamos a poder enfocar muchas preguntas de nefrología desde el principio, para orientarlas hacia un diagnóstico u otro. Aunque desde el principio recalco que no son dos diagnósticos excluyentes. Así que no tiene mucho de diferencial tampoco esta clase. Lo primero, introducir los conceptos de síndrome nefrótico y síndrome nefrítico. ¿A qué nos referimos? Pues en ello englobamos una serie de manifestaciones clínicas de algunas enfermedades renales, de aquellas enfermedades renales que afectan específicamente al glomérulo. Es decir, para empezar a hacer este diagnóstico diferencial, primero tenemos que haber descartado que no sean enfermedades del túbulo, de las vías urinarias o de la vascularización prerrenal. En esta pregunta del MIR 2003 nos exponen de forma muy clara cómo sospechamos de una lesión glomerular. Nos van a decir proteinuria y cilindros hemáticos. Si vemos esto en un enunciado, directamente pasaremos a hacer este diagnóstico diferencial porque la lesión proviene del glomérulo. Si nos quisiesen hablar de una lesión tubulointersticial, nos hablarían más de cambios hidroelectrolíticos o ligera proteinuria, pero mucho menor que la que tendríamos en una lesión glomerular. Y si nos quisiesen hablar de obstrucción de la vía urinaria, nos hablarían de la clínica típica de una obstrucción con cólico o con dilatación de la vía urinaria vista por ecografía. Pasamos a la fisiopatología. Lo primero, recordar que no son excluyentes, es decir, podemos tener los dos a la vez. Para entender la fisiopatología de estos dos síndromes es importante entender cómo funciona el glomérulo. La función del glomérulo dentro de la nefrona es exprimir a la sangre y cuando exprime esta sangre da el filtrado glomerular y después de filtrarse en los túbulos se produce la orina. Como buen exprimidor, el glomérulo necesita tener un filtro para que lo que no queremos que pase al zumo, que en este caso es la orina, no pase. Y este filtro en el caso del glomérulo, la función que tiene es que no pasen las proteínas. Y esto es lo que sucede en el síndrome nefrótico, que perdemos la función de este filtro y entonces perdemos proteínas por la orina. En el síndrome nefrítico lo que sucede es que tenemos inflamación en el glomérulo y esta inflamación produce un infiltrado inflamatorio dentro del glomérulo y como el espacio aquí es muy reducido, se colapsa y por lo tanto no puede ejercer su función y no se filtra nada, por lo que tendremos la clínica de un fallo renal. Es bastante parecido a un fallo renal prerrenal, con la adición de clínica de que hay una afectación dentro del glomérulo, una destrucción de los vasos que forman el glomérulo, que será en forma de cilindros hemáticos o de hematíes dismórficos. Y pasamos a la diapositiva más importante, que es la clínica, porque como he dicho anteriormente, son dos síndromes clínicos y los vamos a diferenciar por la clínica. Primero, el síndrome nefrótico, lo fundamental es la proteinuria. Como diagnóstico de síndrome nefrótico es tener más de 3,5 gramos de proteínas en la orina al día. Y a partir de esta pérdida de proteínas deducimos el resto de su clínica. La proteinuria es bastante asintomática, por lo que el paciente no va a acudir a consulta por la proteinuria en sí, como mucho no puede dar unas orinas espesas, por lo que el síndrome nefrótico va a tener mucho tiempo para desarrollarse. Por eso tiene un curso subagudo crónico. Por la clínica que va a acudir el paciente van a ser por los edemas. Y como tiene este gran tiempo de evolución, los edemas pueden ser muy espectaculares. ¿Y por qué se producen estos edemas? Porque al perder proteínas por la orina, perdemos las proteínas del plasma y estas proteínas en el plasma son las que ejercen la presión oncótica. Y la presión oncótica es la que evita que el líquido se vaya de los vasos y se quede estancado en forma de edema. Y al perderla, pues se forman los edemas. También es característico tener hiperlipidemia, porque como perdemos proteínas, estimulamos al hígado para que forme más proteínas y entre estas proteínas están las lipoproteínas. Por lo tanto, es característico del síndrome nefrótico tener elevados el VLDL, LDL, etc. También está aumentado el riesgo de trombosis venosa por pérdida de proteínas anticoagulantes de la sangre. También está elevado el riesgo de infecciones, porque perdemos componentes de la inmunidad humoral. Y como perdemos componentes de la inmunidad humoral, sobre todo están favorecidas las infecciones por gérmenes encapsulados, como son el neumococo y el hemófilo. Y, aunque es más característico del nefrítico, en el nefrótico también es muy frecuente encontrar hipertensión arterial. Pues el riñón, como no tenemos líquido dentro de los vasos, detecta que no hay líquido en el cuerpo, aunque no es verdad, el líquido está en los edemas, pero detecta que no hay líquido dentro del cuerpo, entonces activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona y eleva la tensión arterial y por eso es tan frecuente ver hipertensión en el síndrome nefrótico. Por último, comentar que si biopsiamos un síndrome nefrótico, lo normal es ver bastantes menos cosas que en el síndrome nefrítico, por lo que lo normal, si nos ponen una foto de anatomía patológica, es que se refieran a un síndrome nefrítico, porque es mucho más espectacular de ver y para nosotros
para nuestros ojos, poco expertos en general en anatomía patológica, más fácil de encontrar si existe patología. Pasamos al síndrome nefrítico. El síndrome nefrítico tiene un inicio mucho más brusco. Da más clínica, una clínica que el paciente sí que detecta, porque nos va a dar de forma bastante frecuente hematuria. También va a haber un aumento de tensión muy rápido, por sobrecarga y también por activación del sistema renina-angiotensina al haber fallo renal. Y algo que nos va a orientar rápidamente a que se trata de un síndrome nefrítico es que nos digan cilindros hemáticos. Si nos dicen cilindros hemáticos, directamente vamos a buscar causas de síndrome nefrítico. También nos pueden decir hematías dismórficos, también es un dato muy específico de que se está destruyendo el glomérulo por inflamación. Y, por último, comentar lo que he dicho anteriormente, que la biopsia de un síndrome nefrítico normalmente es mucho más expresiva que la de un síndrome nefrótico, porque podemos ver infiltrado inflamatorio, podemos ver semiluna. Y, si la anterior era la diapositiva más importante, algunos puntos para ir introduciéndonos a lo que es esta característica, ¿no? Y entonces vamos a poder ahora cargar esta diapositiva que está. A ver, nos carga directamente de aquí. Unos segundos. Esperemos unos segunditos, por favor, para poder compartirlo. ¿Se logra visualizar algo? Sí, doctor, el PPT, síndrome nefrótico. Ya, perfecto, por eso está demorando un poquito, gracias. Ok. Espera, que cargue todavía, porque está cargando. Ok, entonces dentro de este contexto, el video muy rápido nos acaba de dar pautas cómo diferenciar un síndrome nefrótico de un síndrome nefrítico. Sin embargo, necesitamos en primer término saber qué es un síndrome nefrótico y qué es un síndrome nefrítico, ¿no? Que es nuestra primera opción. Entonces, en estos pocos minutos que nos están quedando, que son temas muy cortos, el síndrome nefrótico se basa en la evidencia de proteinuria. O sea, no existe síndrome nefrótico si no hay proteinuria. Por lo tanto, un componente importante y fundamental y que no puede dejar de existir es la proteinuria para pensar en síndrome nefrótico. Entonces, cada vez que yo tengo una orina espumosa, estoy pensando en proteinuria. Pero si yo quiero pensar en un síndrome nefrótico, tengo que tener una proteinuria medida de más 3.5 gramos en 24 horas. Ojo, 3.5 gramos en 24 horas. Esa es la proteinuria que yo necesito para ser catalogado como síndrome nefrótico. Si yo tengo una proteinuria menor a 3.5, no es nefrótico. Es simplemente una proteinuria no nefrótica o una proteinuria simplemente. El síndrome nefrótico no viene solo, por eso se llama síndrome. Viene con un conjunto de otros síntomas o signos. Y este síndrome nefrótico, ¿qué tiene? Tiene orina espumosa, tiene una proteinuria más de 3.5 gramos al día,
tiene edema, tiene colesterol y triglicéridos altos, tiene la albúmina sérica en sangre, menos de 3 generalmente, y tiene lípidos en sangre que se llama lipiduria. Entonces, el síndrome nefrótico es una de las formas de presentación de ¿qué enfermedades? De las glomerulopatías. Cada vez que ustedes pongan como síndrome nefrótico, su diagnóstico presuntivo es una glomerulopatía de cualquier tipo, ¿no? Ya sea primaria o secundaria, pero una glomerulopatía al fin. Esto pasa porque la permeabilidad de los capilares se ve alterado, en este caso está aumentado, y pasan las proteínas, ¿no? Están pasando las proteínas plasmáticas por una disminución de la presión oncótica. Esa es una teoría importante. Entonces, en nuestra historia clínica, ¿qué me importa a mí rescatar como dato para enfrentarme a un síndrome nefrótico? Igual, los grupos etarios. Los niños pueden hacer síndrome nefrótico desde los 4, 5, 6 años, se puede dar, y fundamentalmente son pacientes que tienen edemas tan hinchaditos, la fase es abotagada, y esa es una característica del edema renal, el edema palpebral o periorbital, más un edema en miembros inferiores, ¿correcto? Y que está acompañado de orina espumosa, ¿no? Y que denota proteinuria. Entonces, los niños desde muy chiquitos pueden hacer síndrome nefrótico, y eso es una glomerulopatía de origen primario, y fundamentalmente la lesión que ataca ahí se llama lesión de cambios mínimos o una lesión primaria mínima. En lo que respecta al sexo, pues predomina un poco más en el varón, de 2-1, excepto en el lupus, que igual sigue siendo 9-1 la probabilidad cuando este lupus debuta con un síndrome nefrótico, pero fundamentalmente debuta como un síndrome nefrítico. El nefrótico es 10-20% de su presentación y 70-80% como nefrítico. Antecedentes familiares, hay que ver en un nefrótico si otros familiares han tenido igual las características de nefrótico, ¿no? Que presentaron orina espumosa, que se hincharon, que tuvieron problemas con la diuresis, oliguria o anuria, sí ganaron de peso, pero no es por masa magra muscular, es por aumento de agua, por edema, ¿no? Si hay el tema de la sed, etcétera, ¿no? Y el examen físico probablemente lo que van a ver, obvio, es el edema. Estos son los componentes del síndrome nefrótico. No olvidarlo, por favor, que es pregunta de examen. Proteinuria, más de 3.5 gramos al día, hipoaluminemia, hipercolesterolemia, hipertriglicidemia, edema y lipiduria. Doctor, ¿cuáles son los fundamentales? Cualquiera de ellos, pero el principal, el que no debe faltar, proteinuria, más de 3.5 gramos al día, nunca falta, ¿no? Generalmente está acompañado con el edema y la hipoalbuminemia, ¿no? Eso es muy, muy común en una etapa inicial, y luego cuando está un poco más avanzado, prácticamente ya no tiene albúmina que estabilizar porque todo se pierde como para equilibrar, ya tenemos puntos importantes en el punto del colesterol, ¿no? O sea que empiezan como a compensar las lipoproteínas para compensar la pérdida de la albúmina sérica. Se dice que todo empieza en una lesión glomerular, lamentablemente, empieza en una lesión glomerular. Esto lleva a un aumento de la permeabilidad capilar y produce la famosa proteinuria, ¿no? Esta proteinuria, al perderse las proteínas por la orina, nos lleva a una caída o déficit de proteínas en la orina, perdón, en la sangre, ¿no? Entonces, al haber este déficit de proteínas en la orina, genera una hipoalbuminemia. Y por lo tanto cae la presión oncótica. Al caer la presión oncótica, aumenta la presión hidrostática y hace que trasude agua, o sea, que salga agua fuera de los capilares, y esto va a generar edema. Esta situación de la caída de la presión oncótica hace que el volumen efectivo circulante también caiga. Por lo tanto, va a haber un aumento mayor de agua y sal, una retención efectuada por el sistema renina-angiotensina-aldosterona, por aumento del tono simpático y por aumento de la hormona antidiurética, ¿no?
Esto hace de que esta retención de agua y sal nos genere mayor cantidad de edema, ¿no? Y tengamos un círculo vicioso por esta caída de la hipoalbuminemia. Pero la albúmina o los componentes de albúmina también son componentes de la inmunología. Las inmunoglobulinas son proteínas. Los factores de la coagulación son proteínas. Los transportadores son proteínas. Y entonces altera todo este sistema. Disminución de las globulinas como una hipogamaglobulinemia nos lleva a mayor tasa de infecciones. Entonces un síndrome nefrótico es susceptible de infectarse por pérdida de las inmunoglobulinas y por una disminución de los factores del complemento. O sea, hay un déficit en la opsonización y eso hace de que sus defensas sean más bajas. Entonces pueden haber trastornos de coagulación, tipo trombosis, correcto. Puede haber unas trombosis en este grupo de pacientes, ¿sí? Por déficit o eliminación de las proteínas que tienen que ver con la trombina, con los factores de la coagulación 9, 11 y 12. Hay una disminución de las proteínas de transporte, como la transferrina, el zinc, el cobre, etc. Y por otro lado, esta caída de la hipoproteinemia, ¿no? Hace que el hígado empiece a sintetizar, a estimular la síntesis hepática, ¿no? Para generar más lipoproteínas para compensar estas proteínas. Y es tanta la cantidad de lipoproteínas que al final también tiene que eliminarlo y nos lleva a una suerte de lipiduria, que es la que se tiene en su momento. Entonces nosotros debemos tener en cuenta que estos síndromes nefróticos nos lleva a pensar mucho en lo que es la glomerulonefritis. Y hay enfermedades que tienen que ver con las glomerulonefritis secundarias y las glomerulonefritis primarias, de acuerdo a que si el síndrome nefrótico es primario o el síndrome nefrótico es secundario. Al ser el síndrome nefrótico secundario, una causa importante de síndrome nefrótico es la diabetes, es el lupus, la amiloidosis, los linfomas, las infecciones por HIV, algunas infecciones, linfomas y algunos fármacos que se han podido determinar como causa secundaria. Es decir, que hay alguien que lo causa y por eso se llama causa secundaria. Y se dice que es un síndrome nefrótico secundario a diabetes, un síndrome nefrótico secundario a lupus, un síndrome nefrótico secundario a un linfoma, generalmente no Hodgkin, un síndrome nefrótico secundario a una infección por HIV, etcétera, ¿no? Y también tenemos las lesiones de tipo primarias, un síndrome nefrótico primario, ¿no? Es decir, que no hay una causa que lo está estimulando al nefrótico y que es un patrón histológico propio, como la glomerulopatía membranosa, la glomerulopatía focal y segmentaria, los cambios mínimos y la membrana proliferativa. Lo más común es focal y segmentaria y luego membranosa en adultos. Esto mismo encontramos en un trabajo realizado en el hospital, ¿no? Fue una variante también importante de este modo. Finalmente podemos decir que hay que indagar siempre esa historia clínica familiar con antecedentes renales o de enfermedades sistémicas, inmunológicas o metabólicas. Este síndrome nefrótico tiene como componente fundamental la proteinuria más de 3.5 gramos en 24 horas. Siempre debe buscarse los otros componentes, ya sea edema, hipoalbuminemia, que son los más frecuentes. Tener en cuenta que es el paso de proteínas a través de la filtración de la barrera glomerular, la causa frecuente, el diagnóstico que siempre va a ir detrás de un síndrome nefrótico es una glomerulopatía. Y ante un síndrome nefrótico siempre hay que plantear ese diagnóstico, ¿correcto? Y nuestra última parte ya es un síndrome nefrítico, ¿correcto? Los últimos 3 minutos. Síndrome nefrítico. ¿Qué componentes tiene? También hay proteinuria, pero es una proteinuria menor a 3.5 gramos al día, ¿correcto? Es una proteinuria menor a 3.5 gramos. Ya no es mayor. Cuando es mayor es nefrótico. Aquí es una proteinuria no nefrótica, menor de 3.5. Puede ser 3 gramos, 2 gramos, 1 gramo. Y aparece edema, igualito que el otro. ¿Cuál es la diferencia? La proteinuria. ¿Y en cuáles son los otros criterios de la diferencia? El síndrome nefrítico produce hematuria con cilindros hemáticos, con crenocitos, con acantocitos.
Produce hipertensión y produce oliguria. Esos componentes no tienen nefrótico. Entonces se parece en el edema, se parece en la proteinuria, excepto que aquí es menor de 3,5. Y dentro de las complicaciones, el nefrótico tenía infecciones, trastornos de la coagulación, ¿no? Trombosis, lo que estábamos comentando. Y las complicaciones del nefrítico agudo es la insuficiencia cardíaca aguda, la hiperpotasemia, la insuficiencia renal aguda, la insuficiencia, ¿no? También se da como estas complicaciones, porque aquí son más manejo de volumen en este caso, ¿no? Eso es importante, tanto nefrótico, el componente nefrítico. Ustedes ya vieron un poquito ese video en el cual nosotros podemos diferenciar esas características importantes que uno puede tener en cuenta. ¿Ok? Entonces, aquí hemos llegado un poquito a estas dos clases que teníamos que juntarlos. La segunda, como ven, es algo muy sencillo, tener los conceptos, identificar las características de un síndrome